tema dominical que vamos a tratar el día de hoy se llama, a manera de pregunta, ¿cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Hermanos, ¿se han dado cuenta que cada persona reacciona de manera distinta a la Escritura? Estoy seguro, hermanos, que antes de que ustedes y yo aceptáramos a Cristo, y aún ahora que tenemos a Cristo, reaccionamos de manera distinta a la palabra de Dios. Algunas reacciones son buenas y algunas reacciones no tanto. Por eso es que vamos a ver el día de hoy, hermanos, diferentes aspectos, diferentes maneras en las que las personas o los cristianos mismos reaccionamos cuando escuchamos la Biblia. Nos vamos a dar cuenta que con base en la reacción que nosotros tenemos, pues es el efecto que va a provocar en nuestra mente y que va a provocar en nuestro corazón. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué esa persona, por más que yo le he compartido de Cristo, no ha creído? ¿Por qué ha reaccionado de una manera? A veces decimos, ¿por qué por más que nos enseñan esto en la iglesia, sí lo hacemos o no lo hacemos o lo hacemos a medias? Y es porque quizás la manera en la que estamos reaccionando a la palabra de Dios, pues no es precisamente la que Dios esperaría, la que surte el efecto adecuado. Así que la primera manera que vamos a estudiar, o la primera forma que vamos a estudiar el día de hoy en cuanto a las reacciones, se van a plantear a manera de pregunta. Y la primera reacción es, ¿qué palabrero? Es decir, cuando tú escuchas al pastor predicar, cuando escuchas al maestro de escuela dominical dar su tema, tú dices como algunas personas, ¿qué palabrero? A ver, vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 17, versículos 17 al 19 y posteriormente 30 al 32. Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, que cuando el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, está predicando la palabra de Dios, llega a un lugar, hermanos, en Atenas, donde él está predicando con mucho fervor, está predicando con mucho denuedo como él acostumbraba a hacerlo. Sin embargo, el auditorio que en esta ocasión va a tener el apóstol Pablo, pues no es el mejor auditorio. Es más, déjenme ponerlos en contexto, hermanos. Déjenme decirles que durante todo el ministerio del Señor Jesucristo, este auditorio que tuvo fue de los más difíciles. Fue de los más duros incluso de corazón. Dice la Biblia en Hechos 17:17, así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Vean, no es una ocasión, son varias. Y algunos filósofos, aquí es donde está el problema, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Hermanos, ¿qué es un palabrero? El diccionario dice, y de hecho sobre todo el diccionario de palabras de la Biblia, dice que espermologos, que es la palabra que utiliza Lucas, significa embaucador. ¿Qué es un embaucador, hermanos? Alguien que por medio de las palabras te está queriendo envolver, te está queriendo convencer. Pero normalmente un embaucador no te va a convencer para algo bueno, ¿sí? No, normalmente a través de las palabras te va a atrapar, te quiere engañar, te quiere llevar a algo que sin que tú te des cuenta, algo malo, o a tomar una mala decisión. Quiero que entendamos una cosa, Pablo está predicando el evangelio de Jesucristo. Pero estos filósofos, ¿cómo catalogan la palabra? Nos quiere atrapar y nos quiere engañar. Nos quiere convencer haciéndonos creer algo que no es cierto. La palabra también significa farsante, que busca engañar, que habla sin trascendencia. Es decir, eso no es importante. O sea, ni siquiera vale la pena que nosotros le hagamos caso. Y sin embargo, Pablo, hermanos, él está enseñando, él está predicando, él está hablando. No solamente está hablando el evangelio, sino que nos vamos a dar cuenta que de hecho está hablando acerca de la resurrección de Jesucristo, algo que en aquellos entonces, pues era para algunos, especialmente estos filósofos y algunos más, pues muy difícil de creer, muy difícil de aceptar. Eso es interesante. Y vean lo que dice el versículo 17 al 30. Pero Dios,
Estamos aquí mismo en el capítulo 17, ahora vamos a llegar al versículo 30. Pablo sigue predicando y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, él sigue adelante, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ayúdenme a comprender esta parte, hermanos. 1. ¿Cómo está catalogando el auditorio lo que Pablo está enseñando? Como una mentira. 2. Como algo sin importancia. 3. Terminan burlándose. Aunque Pablo está hablando de algo muy importante como es la salvación y como es la resurrección de Jesucristo, qué tontería. La pregunta que yo te quiero plantear, hermano, hermana, y que por supuesto me planteo a mí mismo porque me toca también estar sentado, es la siguiente: ¿te burlas de lo que enseña el predicador de nuestra iglesia o el pastor? Especialmente cuando se habla de la grandeza de Dios o de los compromisos que espera de nosotros. ¿Qué pasa, hermanos, si en este caso su servidor o alguno de los hermanos varones está predicando y dice: hermanos, es que tenemos que consagrarnos a Dios porque la palabra de Dios dice que el Señor espera de nosotros sacrificios, entrega, dedicación, oración, y tú ahí y yo en el lugar digo: ay sí, ¿y quién se estará consagrando? ¿Y quién se está dedicando? ¿A poco crees que los demás hermanos sí están orando como él dice? A lo mejor hasta ni siquiera él lo está haciendo. O está hablando del poder de Dios, hermanos. Tenemos que confiar en el poder de Dios. Tenemos que orar a Dios porque Él es un Dios que hace milagros. Él abrió el mar rojo, Él multiplicó el pan, Él envió codornices, Él resucitó a Cristo y Él hizo grandes cosas. Tenemos que orar a Dios para que Él haga grandes cosas en la iglesia, hermanos. O sea, ¿cree que le vamos a creer? No, y nuestra mente se cierra. En este caso, estos hombres se fueron. A lo mejor nosotros no nos vamos, nos quedamos sentados en nuestro lugar en la banca, pero nuestra mente se cierra. ¿Por qué? Porque creemos que es alguien que está diciendo cosas que no son. Peor aún, sin importancia, porque la palabra palabreo también significa cosas sin trascendencia. Aunque la Biblia nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios, y que en la medida en la que nosotros la escuchamos, crecemos, nos edificamos, porque estamos recibiendo esas perlas preciosas, ese alimento maravilloso que Dios tiene para nosotros, no le damos la importancia adecuada. No creemos que sea algo relevante, algo significativo, hermanos, para nuestra vida. Y al no darle a la Biblia esa relevancia o esa significancia, hermanos, en nuestra vida, pues entonces no le vamos a aplicar, porque no es importante. ¿Sí nos damos cuenta? Hermanos, yo quiero decirles una cosa. Empecé ya el segundo taller de homilética, gracias a Dios tengo buenos alumnos, 8 en total, y yo les comentaba algo a los alumnos de homilética. Yo les decía: lo primero que un varón tiene que hacer para preparar una clase o una predicación es orar a Dios. Nosotros, hermanos, como predicadores, oramos a Dios y le decimos a Dios: Señor, ¿qué quieres que le enseñemos a la iglesia? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué decisiones quieres que tomemos? ¿Qué reacción quieres que tengamos? ¿Cómo puedo yo o cómo debo yo como predicador aplicar primero esto a mi vida para poder tener autoridad y subirme al púlpito y decirle a los hermanos, tenemos que hacer esto? ¿Sí me explico? Y yo decía a los hermanos, porque si yo no oro a Dios, si yo no le consagro a Dios el sermón, cuando lo empiezo, cuando lo redacto y cuando lo termino, entonces no voy a provocar ninguna reacción en la iglesia. Pero oramos a Dios para que la palabra que aquí se predica produzca una reacción. Y la reacción puede ser positiva o puede ser negativa. Positiva.
Amén, gloria a Dios. Es cierto, no es lo que más me gusta, pero es lo que necesito. Negativa. Y otra vez, ya sé que tengo que orar, y ya sé que tengo que hacer esto, y ya sé que, es que, no, o sea, es una reacción negativa, pero es una reacción, porque oramos por eso. Pero si nosotros creemos que el predicador designado ese día, en este caso me tocó a mí, dar la clase, es un palabrero, para mí eso no es importante. Además, yo ni siquiera tengo hijos. Además, yo ni siquiera soy casado. Además, yo ni siquiera tengo ese problema. No. Toda la palabra que aquí se predica es útil para todos. Y les voy a decir por qué, hermanos. Porque a lo mejor yo ya no tengo hijos que educar. Ya soy abuelo, ya tengo hijos bajo mi cuidado. Pero si tengo un amigo que necesita un consejo, si tengo un familiar, si tengo un sobrino, por cierto, que tiene ciertos problemas por allí, ¿verdad? Y a lo mejor yo me puedo acercar con él y le digo, oye, mira, hijo, la palabra de Dios dice esto. La palabra de, oye, tío, mira, ¿y cómo le hago? O papá, o hermano, oye, ¿qué crees que tengo este problema? Mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, la Biblia dice aquello. Y si yo aprendo a venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a empezar a tener para mí una relevancia. Para mí no va a ser un palabrero el hermano que está al frente. Y entonces resulta que el hermano que está a mi lado, oye hermano, que mira, que esto y el otro. Y yo en lugar de ponerme a platicar con él, le digo, hermano, no seas maldito, terminando me lo platicas porque mira, es que quiero atender, quiero escuchar. ¿Sí me explicó? No, es que mira, bla, sí, aguántame tantito, párate tantito. Mira, vamos a atender, vamos a escuchar, es que lo que está diciendo el hermano es interesante, es útil. Al final de cuentas, hermanos, ¿cuántas veces, cuándo iba a volver a regresar Pablo por ese lugar, hermanos? Era una oportunidad única que ellos tenían de escuchar lo que el Señor tenía para ellos. La mejor oportunidad para esos epicúreos, estoicos, filósofos, hermanos, era esta. Y en lugar de darle importancia a lo que este hombre tenía, le dieron más importancia a lo que había en su mente, a lo que ellos creían. Aunque usted no lo crea, algunos hermanos en la iglesia, algunos, no me atrevo a decir cuántos, a pesar del tiempo que tenemos en la iglesia, crecimos con ciertas costumbres y ciertas maneras de pensar en la familia. O así fuimos educados. Y resulta que venimos a la iglesia y escuchamos lo que la palabra de Dios enseña, y lo que yo ya sé o la manera en que yo crecí se levanta como una barrera y me cierro a lo que la palabra de Dios dice. No sé si me explico. Es lo que pasó con esos epicúreos, estoicos y los demás habitantes. Lo que yo sé es esto y lo que él dice son tonterías, son mentiras, son falsedades. No, es la palabra de Dios. Ustedes y yo nunca debemos de pensar siquiera que lo que nosotros aprendimos fuera de este maravilloso libro es siquiera comparable a lo que este dice. No sé si me explico. ¿Tú me puedes decir que leíste antes de casarte 20 libros del matrimonio? O que leíste 50 libros de cómo educar hijos. Está bien, te lo aplaudo. Pero ninguno de esos autores, incluso aunque sean cristianos, van a superar lo que esto dice. Porque al final de cuentas lo que prevalece, ¿qué es, hermanos? La palabra de Dios. Entonces la pregunta es, cuando yo escucho la palabra, le doy la importancia no al hombre. No sé si me explico. Bueno, es que hoy va a predicar el pastor, hoy va a predicar este hermano. Bueno, a él sí le pongo atención y al otro no. No, porque si yo no le pongo atención, dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba. ¿Algún día te has burlado de lo que algún hermano predicó en la iglesia en casa? Oye, ¿cómo ves lo que dijo el pastor hoy? Qué bárbaro, así se pasó, no, hasta cree, no le hagas caso. Oye, ya no te juntes con el pastor porque te va a meter ideas, como que te vas a ir como misionero, qué tonto. No, o sea, ya no te juntes con él, porque mira, él porque no tiene nada que hacer. Él porque ya, yo creo que lo han de haber corrido, o no tenía futuro, y por eso se metió de pastor, pero tú no le hagas caso, o sea,
No, y si se acerca contigo y te dice que mira que tienes que estudiar, que tienes que consagrarte, que por qué no faltas al templo, perdón, que por qué faltas y por qué no le echas ganas, tú dile que sí, dile todo que sí. O sea, ¿no? O de repente estás por ahí sentado con tu familia y está predicando el hermano, el pastor, y le dices, y hay una sonrisita por allí, ¿no? Y ya sabes que va a ser la comidilla al rato de la casa. Hermanos, ¿pudiera estar ocurriendo eso? Ojalá que no. Yo apelo a que no. Pero como soy humano, hay una pizca de posibilidad de que pudiera ocurrir. Y entonces resulta que en realidad la gente no se estaba burlando de Pablo. No estaban diciendo que era insignificante lo que Pablo decía, sino que estaban tomando como insignificante o como significancia la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Estamos hablando de cómo reacciono, porque el título de la clase del día de hoy es ¿cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Me temo entonces que si yo soy de las personas que cuchicheo, que murmureo, pues entonces no le estoy dando la importancia. Por eso es que es bueno cuando yo vengo a la casa de Dios, yo ya venga preparado con mi mente. Yo voy a llegar a sentarme, a concentrarme lo más que pueda en la palabra y le voy a dar la importancia que ésta requiere. Punto número 2. Hay una forma también, una segunda forma de reaccionar a la palabra. Y la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 36 a 38 y posteriormente el 41. De lo que hay en nuestro corazón, hermanos amados, depende la manera en cómo reaccionamos. En el corazón del epicúreo, del estoico y del judío, pues había dureza, había pecado, y por eso hay burla a la palabra. Pero en el corazón del creyente se entiende que ya está Cristo. Pero a pesar de eso, pudiéramos estar reaccionando como ellos a la palabra, burlándonos y no dándole importancia a lo que aquí se enseña y desechándolo entonces en nuestra vida cotidiana. 2, porque el título está presentado a manera de pregunta, ¿cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Los puntos son diciendo, ¿qué palabrero? O 2, ¿qué haremos? Dice la palabra de Dios en 36 de Hechos 2. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, ¿qué dice? Y Cristo. Vamos a ubicarnos en contexto, hermanos. Es la fiesta del Pentecostés. Jesucristo acaba de ser crucificado y resucitó hace ya 50 días. Llega el Espíritu Santo, hermanos, a la iglesia, y como muestra del poder que el Espíritu Santo da a la iglesia, se predica la palabra de una manera maravillosa. En el contexto, Pedro viene predicando el Evangelio, y llega el momento en el que está yendo al corazón del oyente, diciéndole que ellos habían menospreciado la palabra, que ellos habían menospreciado a Cristo, y es más, que ellos lo habían crucificado. La predicación de Pedro no era como que, oye, mira, Dios te ama. Dios te ama. Y si tú te acercas a Dios, Él te va a arreglar tus problemas. Él te va a sanar. Él va a hacer milagros en tu vida. Y por la sangre de Cristo que tiene poder va a pasar esto. Si quieres, acércate a Dios. No, o sea, Pedro dice, el pueblo es pecador, es duro, es rebelde de corazón. Tanto llegó la dureza que crucificaron a Cristo. Pero Él está predicando, hermanos, no desde un punto de vista crítico que destruye, que deshace. Él viene desarrollando con argumentos, Él viene convenciendo de pecado. Y llega el momento, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, que está convenciendo a la gente. El versículo 37 dice, al oír esto, ¿qué pasó, hermanos? Pero yo decía hace rato, toda predicación de la palabra genera 2 reacciones. ¿Sí lo dije hace rato, hermanos, o no? Dije que una reacción puede ser positiva
y la otra negativa. ¿Esta reacción cómo fue? Positiva. La pregunta es, ¿qué es compungirse? Un par de manos rápidamente. Dolerse, querer, conmoverse, quebrantarse, sentirse oprimido, con dolor, con preocupación. A pesar de la manera tan clara y directa, pero amorosa que Pedro está usando para predicar la palabra, está llegando al corazón del oyente. Y ellos, en lugar de decir, ay, ya oiré, algún otro día oiremos a este palabrero, qué tonto, no. Ellos están atendiendo. Ahora quiero que entendamos esto, hermanos. Había miles de personas escuchando, Había muchos factores alrededor porque estaban al aire libre. Aquí en el templo de repente pasa el carro de los camotes, de repente se suena la campana de la basura, de repente pasa el de los tamales, de repente quién sabe qué, y no podemos evitar, me incluyo, a veces distraernos. Pero cuando nos distraemos, ¿qué pasa, hermanos? Perdemos el hilo. Y por más que el maestro, el predicador se esfuerce, ¿verdad? Pues ya no logra a veces rescatarnos, ya no logra traernos de nuevo. Y de repente nos damos cuenta, y yo por ejemplo lo hago cuando escucho ruido afuera, levanto la voz para tratar de luchar un poquito con eso, y muevo las manos y pongo un ejemplo y llamo a esto y el otro, tratando de mantener al auditorio presa en el buen sentido de lo que yo estoy diciendo, porque quiero que la mente se quede aquí, ¿sí me explico? Y así estaban esos hombres, hermanos, están escuchando la palabra, y llega un momento, hermanos, en el que al unísono, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué dice? ¿Qué haremos? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento, hermanos, en el corazón del oyente? Sintieron hambre, se sintieron movidos, se sintieron preocupados. Hubo una reacción positiva que les llevó a ¿qué, hermanos? ¿Qué tengo que hacer? Es decir, lo que él está diciendo es cierto, yo estoy mal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo librar de esta situación? Hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿qué reacción tenemos a la palabra? Dejamos que la palabra llegue a nuestro corazón, nos la apropiamos, la amamos, tomamos nota, o por lo menos nuestra mente está al pendiente, y llega el momento en el que nos vamos del templo diciendo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Tú estás escuchando la clase y se empieza a mover tu corazón y dices, Señor, te estoy fallando en esto. O te regocijas, gracias, Señor, porque mira, el hermano dice que tengo que leer la palabra, y sí, Señor, la he leído, gracias porque la he leído, pero aún así, permite que esta semana la lea con más atención. Pero está pasando algo. ¿Qué haré? Se preocuparon. Yo me imagino, porque la Biblia no lo dice, que las personas que preguntaron voltearon porque Pedro está frente predicando, están los discípulos, oye, ¿qué hago? ¿Qué haremos? Les llegó la palabra. Y cuando la palabra llega, hay un cambio, hay una reacción, hay una acción, ocurre algo. Si tú y yo venimos al templo y están hablando, por ejemplo, ¿qué te gusta? Díganme un tema, hermano, lo que les gusta a ustedes. De la cocina. Bueno, nos están diciendo, ¿verdad?, que a lo mejor a las damas, que una de las responsabilidades de una esposa, dice Pedro ahí en su epístola, que es que se afana por su casa, que se preocupa por atender a su familia, ¿no? Y hermana, y ese alimento que tú cocinas para tu familia, conságraselo a Dios, Señor, dame sabiduría para que hoy los frijoles, la sopa, el arroz, las quesadillas me queden bien ricas, y llegue mi esposo y mis hijos y digan, wow, qué comida tan rica mamá preparaste el día de hoy, y yo me sienta contenta, ¿verdad?, de que aún en eso te estoy sirviendo, porque cuando sirvo a mi familia, sirvo a mi esposo, sirvo a mis hijos, te estoy sirviendo a ti. Ah, caray, yo nunca había pensado que preparar la comida también tenía que orar a Dios. Sí, hermano. Sí. O el hermano está predicando de la responsabilidad que tiene el varón quizás de trabajar o de tomar decisiones en su casa. Caray, Señor, pues si yo hago un repaso, creo que yo no he estado tomando las decisiones que tú quieres, Dios. ¿Qué haré? Tengo que hacer algo. ¿Cómo le hago? Y Pedro responde en el 38. Pedro les dijo,
arrepentidos. En este caso, como era para salvación, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si yo pregunto, si yo estoy escuchando la predicación, hermanos, porque mi reacción es ¿qué haré? Y me acerco al final con el hermano Raúl o el hermano Esteban que están predicando. Oiga, hermano, fíjese que usted predicó de esto. Yo honestamente no hago eso. ¿Cómo le hago? He fallado en esto. Arrepiéntete y haz esto, esto, esto y esto. Claro que sí, hermano. Y lo voy a hacer. ¿Cómo sé que esta gente que preguntó qué haremos, hicieron lo que preguntaron? Versículo 41 del capítulo 2. Hermano, después de la predicación o de la clase que tú y yo escuchamos en el templo, sin importar quién la da, te preguntas, me pregunto, nos preguntamos, ¿qué haré? Es decir, ¿dejo que Dios me hable? ¿Dejo que Él dé la estocada final a mi corazón para que haya una reacción positiva? Y si hay negativa, sea positiva cuando yo la entienda. Ahí está la clave del crecimiento espiritual, hermanos. La clave del crecimiento espiritual en el creyente y en la iglesia es la manera en que reaccionamos. Y entre más tú y yo nos preguntemos qué haremos cada que escuchamos la palabra, Dios hará de ti y de mí un mejor cristiano. Y veremos maravillas en la iglesia, hermanos. ¿Cómo le pido a Dios que haga milagros en nuestra iglesia, hermanos? 41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, les dice arrepiéntanse y bautícense. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron y se bautizaron. Y se añadieron aquel día. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Qué maravilloso que después de cada sermón en la iglesia nos añadimos las damas, a las mujeres que ahora oran por la comida, al varón que ahora ora por el trabajo, llega a su trabajo y dice, Señor, ya llegué a la fábrica, ya voy a abrir el negocio, ya voy a subir la cortina, ya voy a prender la máquina, ya voy a hacer el presupuesto, ya voy a prender mi computadora, Señor, te consagro mi trabajo de hoy porque con ese trabajo tú le vas a dar de comer a mi familia, Señor. Yo voy a ahorrar mi trabajo y lo voy a hacer lo mejor posible porque yo te estoy sirviendo a ti trabajando. Porque uno sirve a Dios trabajando, sirve a Dios cocinando, sirve a Dios planchando, sirve a Dios dirigiendo, porque todo lo que el cristiano hace, lo hace para la gloria de Dios. Te vas a tener que tomar la tablita bonita que tienes ahí colgada en tu casa porque le vas a dar unas caricias a tu hijo porque se portó mal. No, ya saben cuáles caricias me refiero. Señor, pues dame sabiduría, Señor. Yo amo a mi hijo y a mí me duele más que a él, pero él lo necesita. Y yo te sirvo a ti educando y disciplinando a mi hijo. Porque ese tesoro tú me lo diste. Y cuando yo esté en el cielo, tú vas a preguntar dónde están tus hijos. Y si yo te digo, a mí no me importa dónde están mis hijos, yo estoy aquí, tú me vas a reprender por ellos. ¿Sí me explicó? Porque hoy en la iglesia hablaron de la disciplina. Yo creía, Señor, es que mi mamá me dijo, tú nunca le vayas a poner un pelo a tus hijos, porque ya ves cómo te maltrató tu padre o tu madre. Tú nunca le vayas a hacer esto. El pastor dice, pero está loco, él que si quiere que le dé a los suyos, pobrecitos. Han de ser niños maltratados y hay que llevarlos al psicólogo, a los hijos del pastor, porque han de estar golpeados, traumados. No, hermanos, la disciplina no trauma a nadie. La disciplina no trauma a nadie, la disciplina hace hombres y mujeres valiosos en el mundo corrompido en el que vivimos. La disciplina incorrecta sí, esa destruye, esa apaga vidas, esa crea rebeldes, pero la que es bíblica corrige. ¿Sí me explico, hermanos? Y entonces tú dices, ¿qué haré? Hoy el hermano predicó de la disciplina y yo nunca lo he hecho porque yo creía que no, porque mi mamá me había dicho, mi abuelita me dijo, y júrame que nunca les vas a poner una mano encima. Pues yo le juré a ella, pero Dios dice que lo tengo que hacer. ¿A quién tengo que cumplir? ¿A mi abuelita o a Dios? Y sobre la tumba de mi mamá le dije, sí, hija, yo jamás lo voy a hacer. Pues sabes una cosa, ese juramento no vale, porque predomina. ¿Qué dije hace rato? La palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas a la palabra, hermano? ¿Cómo reacciono a la palabra?
diciendo que el que está predicando es un palabrero o preguntando qué haremos. ¿Sabes? Cuando la gente responde qué haremos, pasan cosas maravillosas. Hermano, ten esta idea en tu cabecita. Cuando la gente responde qué haremos, Dios hace cosas maravillosas. Yo le oro a Dios para que un día, yo cuando leo, siempre le diga a Dios, Señor, ¿qué haré? Y cuando la iglesia escucha, diga qué haremos, porque cuando la gente dice qué haremos, Dios hace cosas maravillosas. Hechos 4:3. Leímos hace ratito que la iglesia, un segundito su mirada al frente. La iglesia, leímos, está predicando, Hechos 2. ¿Y qué ocurre, hermanos? 2:41, 3,000 personas. Los apóstoles en algún momento de su vida le respondieron a Jesús, ¿qué haremos? Creyeron en él, predicaron y milagrosamente 3,000 caen rendidos a sus pies. Capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Hermano, allá atrás, fuerte, por favor. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Sí. Pero muchas veces también surge no el amor hacia Dios, sino también cierto temor. Claro. Sí. Yo en mi caso digo, si no cumplo lo que diga el pastor, Ajá. no estoy cumpliendo con lo que dijo Dios. Sí. Ah, claro, qué bueno. Hay una reacción. Sí, entonces, el argumento de conciencia y el temor hacia Dios. Claro. Pero eso es lo que Dios espera, hermano. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor a Jehová. Un cristiano sabio es el que teme a Dios en cada cosa que hace. Y temor es el aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama. Si Dios aborrece el pecado, yo voy a aborrecer el pecado. Si Él ama a la iglesia, yo voy a amar a la iglesia. Si Él aborrece que yo sea un mal hablado, un maldiciente, un etcétera, etcétera, yo lo voy a aborrecer porque Dios ama la obediencia. Y si la palabra, el hermano lo decía de manera muy cruda, dice, me hace sentir sucio, me siento sucio, la verdad es que el pecado hace eso con nosotros. Pero cuando yo pregunto qué haré y me arrepiento, Él me lava con la sangre de Cristo. Y me prepara para tener un mayor temor. Sí, hermano, la respuesta sí es correcta. Hechos 4:3. Y les echaron mano, estamos en Hechos capítulo 4, versículo 3, el título de la clase del día de hoy, o del tema dominical, de la primera parte se llama ¿cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Diciendo ¿qué palabrero? O 2, diciendo ¿qué haremos? Y dice la palabra de Dios entonces que el mensaje de Cristo avanzó y después de un rato, de un tiempo, la gente tuvo hambre, la palabra halló cabida en el corazón de la gente, 4:3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra preguntaron, ¿qué haremos? Creyeron. Y el número de los varones, ¿qué dice? Era 5,000. Hermanos, ¿como cuántos miembros tendría la iglesia en Jerusalén? Mínimo tendría 8,120. Porque la Biblia dice que eran 12, después 120. Luego se convierte en 3,000 y luego se convierte en 4,000 y eso nada más varones. Además, mujeres, entiéndase entre ellos, ¿verdad? Quizás niños, pero hablando de salvación, mujeres. La iglesia de Jerusalén mínimo tendría 8,120 miembros y de ahí para arriba, los que usted quiera poner. La pregunta es, ¿por qué crecía tanto? Porque la gente respondía, queremos. Hermanos, ¿creen ustedes que Arenal es una iglesia que podría crecer como se debe? Sí. ¿Dónde está la clave? ¿En tener una campaña de evangelismo cada domingo? ¿En
comprar unas camionetas ahí por la gente hasta la puerta de su casa, rogándole que se suba y que así le ahorramos el pasaje y a ver si por lo menos así viene. ¿No? Digo que no es mala idea. Si tan solo cada uno de nosotros a cada predicación dice que haremos, Dios va a hacer cosas maravillosas en la iglesia. Porque los discípulos hacían la voluntad de Dios y predicaban. ¿Y saben qué hacía el Señor? Decía, a esa iglesia voy a mandar gente. Porque ahí dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Es hermoso, no creen ustedes, hermanos? ¿Cuál va a ser la reacción nuestra a la palabra? O tres, quizás cuando tú y yo escuchamos la palabra, le decimos al Señor, ¿por qué se prolonga mi dolor? Vayan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 15, versículos 15 al 21. Jeremías, ay hermanos, Jeremías era un hombre de Dios, pero era un hombre como yo, ¿verdad? Que muchas veces la debilidad está allí. No estoy diciendo que era como yo, no. Jeremías era un gran varón de Dios. Pero me refiero a que también de repente las circunstancias de la vida lo desanimaron, como a ti o como a mí, lo desalentaron. Y es que la vida de Jeremías, hermanos, no fue fácil. No, yo vivo en un lecho de rosas, hermanos. Jeremías sí pasó una vida complicada. Más de 40 años predicando y soportando burlas, soportando bofetadas, soportando cárcel, soportando maltrato, soportando ser lanzado en un hoyo y comiendo agua echada a perder y pan duro. Él sí sabía lo que era vivir la vida cristiana. Muy duro. Llegó un momento en que sinceramente es tanto que Jeremías se siente un poquito desalentado, como muchos de nosotros nos hemos sentido desalentados. Y llegó un momento en el que él reacciona así. Jeremías 15:15. Voy a leer la palabra de Dios, voy a esperar a que todos estemos allí porque me interesa que todos la escuchemos. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, que no tiene que ver con la clase. Visítame es una frase común en el Antiguo Testamento que no es aplicable en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra visítame daba la idea de que como Dios, como el Espíritu Santo de Dios no estaba presente en toda la gente como está en el Nuevo Testamento, era un anhelo de que Dios se ocupara personalmente de esa persona. Visítame. Hoy en día muchas iglesias carismáticas y pentecostales utilizan mucho el término visítame. Y yo le digo, Señor, te pido que tú me visites y que tú me visites. Dios no visita a cristianos, vive con ellos. No sé si me explico. Entonces es incorrecto decir hoy, visítame, visítame, porque Dios no nos visita, Él mora con nosotros, en nosotros. Aclarado lo cual, cierro el paréntesis, dice, y véngame de mis enemigos, porque se estaban burlando de él, y no eran enemigos de guerra, sino que se burlaban por su entrega, por su consagración. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y le dice a Dios, Señor, quiero que veas cuál fue mi reacción a tu palabra. Sin embargo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Sin embargo, Jeremías pregunta, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Es decir, Señor, ¿por qué se prolonga vez tras vez? Hermano, Jeremías era un hombre que amaba a Dios, servía a Dios, y Dios era la prioridad en su vida. Pero ¿saben qué le pasaba a Jeremías? Todo lo que yo mencioné hace rato, es decir, su vida era llena de pruebas. Pero lo peor del caso es que las pruebas eran generadas por su propio pueblo. Háganme el favor. ¿Sí me explico? Es como si tú, hermano, todos tus problemas se deben a la crítica de los mismos hermanos de la iglesia.
Tú te levantas en la iglesia y dices, hermanos, es que sí tenemos que obrar, tenemos que trabajar, tenemos que ser fieles a Cristo y tenemos que orar y predicar la palabra y ya cállate, o te crees mucho, ¿no? Ya el santito, el santurrón, sí, ajá, el hermano, oye, mira, ahí viene el hermano, hazte para allá porque él ya está en otro nivel, él cree que ya es perfecto, que nosotros estamos por abajo de él, jajaja, y se burlaban. Y uno esperaría, bueno, si yo amo a Dios, dice, yo vi tu palabra y me gozó y me alegraba con ella, Señor. Pero entonces, ¿por qué se prolonga mi dolor? Continúo, y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Hermano, ¿algún día has sentido como que Dios no te escucha? Yo creo que sí. Si somos honestos, más de uno de los que estamos aquí, Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿No estaré equivocada, equivocado? ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? Total, los demás están como si nada, ellos también. Señor, ¿por qué se prolonga mi dolor? ¿Y qué hace Dios cuando el cristiano ante la palabra de Dios? ¿Qué hace Dios ante esta reacción? ¿Se queda callado? Dice el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Es decir, Jeremías, lo que tienes primero que nada que hacer es dejar de pensar que a mí no me importa tu vida. Así que primero que nada, arrepiéntete de ese pensamiento. 2. Yo te restauraré. Tu ser, tu persona, tus emociones. Hace unos días el pastor Luis nos hablaba acerca del estado emocional de Jeremías, ¿se acuerdan? De cómo él estaba sufriendo, estaba desanimado. Yo te voy a restaurar, porque Dios hace eso, hermanos. Dios sana. Yo publicaba en el Face de la iglesia hace unos días, hermanos, que para justificar el comportamiento humano, la psicología voltea hacia atrás. Tú vas a terapia y te dice, a ver, vamos a ver en tu pasado, vamos a escarbar en tu pasado. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo te trató tu mamá? ¿Cómo te trató tu papá? Es más, vamos a ver cómo estabas en el vientre, ¿no? Y te voy a hipnotizar. Mírame para acá. 1, 2, 3, a las 4 vas a estar dormido. A ver, dime, ¿cómo te sientes ahí en el vientre de tu mamá, no? Voltea al pasado para justificar el comportamiento en el presente y ver quién es el culpable. Es que tu padre es el culpable porque te dijo un día que tú parecías un zapato viejo. Es que tu mamá es culpable porque te abandonó y por eso tu niño interior fue lastimado. No, hermanos. Yo decía en ese post, la psicología mira al pasado para encontrar un culpable, pero Jesús sana, restaura y mira al futuro a una vida mejor. Eso es lo que hace el Señor. Y por eso le dice a Jeremías, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías está desanimándose un poquito, hermanos, porque ¿quién no se ha desanimado? Se está preguntando y está preocupado. Y le dice a Dios, a ver, Jeremías, espérate. Si tú te arrepientes de esa manera de pensar, yo te voy a levantar, te voy a transformar. Cuídate de no empezar a pensar como la gente del mundo. Cuídate de no transformarte como ellos, de comportarte como ellos, de hablar como ellos, de reaccionar como ellos. Jeremías, tú como hombre de Dios, le dice Dios, tu propósito es uno. Ellos se tienen que convertir a ti. Pero hermanos, muchas veces, como también nosotros estamos sufriendo, y me parece que la figura, ojalá se alcance a distinguir bien, hermanos, habla por sí misma. Así nos sentimos, ¿no? Todos resquebrajados en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones. Y por eso empezamos a comportarnos como el amigo, como el vecino, como el familiar, como el compañero de trabajo, porque decimos a Dios, Señor, ¿por qué se prolonga mi dolor? Y entonces empezamos a retroceder, hermanos, en la vida cristiana. ¡No!
Y llega el momento en el que tú eres un cristiano fiel, pero ya piensas como tu amigo, como tu compadre, como tu jefe, como tu compañero de salón de clases, y ya te traes tu cigarro en la boca, ya dices una palabra mala, ya estás empezando a alburear, ya estás empezando a hacer trampa, ya estás empezando a hacer eso, y dice Dios, no, no. Yo puedo hacer de ti algo maravilloso, como yo lo había planeado. La gente que te conoce se tiene que convertir a ti, no tú a ellos. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Te pondré por muro fortificado de bronce. El 15, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardarte. ¿Y qué dice, hermanos? Para defenderte. Hermanos, Dios defiende a sus hijos. Y si te tiene que defender de tu esposo, de tu padre, de tu hermano, de tu cónyuge, te va a defender. Pero tienes que creer que Dios lo va a hacer. Y no nada más debemos pasarnos lamentando del dolor que se ha prolongado. Dios no mira el pasado buscando al culpable. Te sana, te restaura y mira hacia el frente. Para una vida, ¿qué dije, hermanos? ¿Hermanos? ¿No lo dije? Entonces, para una vida, ¿qué? Mejor. ¿Cuál es tu reacción a la palabra, hermano? ¿Te burlas del predicador diciendo que es palabrero? 2. ¿Preguntas qué haremos? O 3. Preguntas por qué se prolonga tu dolor, pero allí te quedas. Jeremías no se quedó allí, hermanos, se levantó. Jeremías se levantó, y quiero que vayan conmigo a Jeremías 20, 10 al 12, hermanos, por favor. Si tú y yo nos hemos quedado en el dolor estancados, entonces Satanás está ganando la carrera en ti. Porque Satanás te quiere ver pisoteado, te quiere ver humillado, te quiere ver destruido, te quiere ver deprimido, te quiere ver fuera de los caminos de Dios. Dice el capítulo 20, versículos 10, 11 y 12, Jeremías, tú lees el libro completo. Hermano, ¿estás dispuesto a reanimarte de nuevo? ¿Estás dispuesto a levantarte de nuevo y decir al Señor, como dice Jeremías 20:10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle? Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás, dice la palabra de Dios, se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice Jeremías. ¿Cómo me encanta ese verso, hermanos? Cada que cantamos en la iglesia Poderoso Gigante, siento que algo recorre mi ser, hermanos. Y a veces hasta me dan ganas de llorar. Porque Él para nosotros es ese todo. Siempre ha sido ese todo, pero nosotros nos pasamos preguntándonos, ¿por qué se prolonga mi dolor? Y cuando el cristiano se estanca en el dolor, se estanca en el crecimiento espiritual, hermanos. Habemos muchos cristianos que estamos allí estancados en el dolor. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Eso no un cambio esto, hermanos. ¿Se estancó Jeremías, hermanos? ¿Puedo juzgarlo porque me preguntó a Dios por qué se prolongaba su dolor? Si yo lo juzgo, entonces no reconozco su humanidad, la misma que yo puedo tener muchas veces. Más bien lo que tengo que ver es que yo tengo que permitir que Dios me muestre a mí que también está conmigo como poderoso gigante. 4, y con eso termino. Estamos en tiempo, hermanos. ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios? Preguntando, ¿a quién iremos? Juan capítulo 6, versículo 63 al 66.
Al 68, perdón. Juan capítulo 6, versículos 63 al 68. Es muy bonito lo que vamos a ver ahorita, hermanos, o a recordar en este momento. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 63 al 68, lo siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Bien. Dice el Señor en su palabra, el Espíritu es el que da vida. Cristo está predicando. La carne, para nada aprovecho. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué problema hay con esto, hermanos? Nada. ¿Te puedes imaginar lo maravilloso que es tener como maestro a Jesucristo, hermanos? Qué maravilloso sería que en lugar del pastor, de este hombre inútil, ¿verdad?, el que estuviera predicando fuera Jesucristo. Digamos, nadie se iría de la iglesia. Si Jesús estuviera predicando en la iglesia de Arenal, nadie se iría de la iglesia. La iglesia estaría llena. Habría miles de gentes. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos dijeron, a partir de hoy, jamás nos apartaremos del Señor. Seremos cristianos consagrados, leeremos la Biblia, oraremos, predicaremos y aguantaremos todas las pruebas. ¿Sí dice eso, hermanos? No. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que no culpes al pastor o a los predicadores porque hay gente que ya no está aquí. Probablemente ese sea culpa y yo acepto la mía. Pero no depende de eso. Depende de muchos factores, hermanos, y les voy a decir uno el día de hoy. A Jesús, al principio de su ministerio, el primer año que se conoce pues, como el año, ¿verdad?, en el que él se da, digamos, a conocer, está empezando a predicar, estableciendo, pero el segundo año, que es el año de popularidad, que analizamos ahí en el seminario, pues las multitudes lo seguían, hermanos. O sea, literalmente, multitudes seguían a Jesús. Pero el tercer año ocurrió un problema. Jesús les empezó a decir una cosa: seguirme tiene responsabilidades y obligaciones, compromisos, exigencias, y a nadie nos gusta que nos exijan. A nadie nos gusta que nos digan que tenemos obligaciones, que tenemos responsabilidades. Y a mí no me preguntes si leo o no la Biblia, porque a ti qué te importa, a mí nadie me puede obligar. ¿A poco me pueden obligar? ¿Y a poco me pueden obligar a que yo no deje de venir a la iglesia? ¿A poco me pueden obligar a que yo dé mi diezmo? ¿A poco me pueden obligar a que yo evangelice? ¿A poco me pueden obligar? ¿Quieres que te diga una cosa? La respuesta a todas sus preguntas es sí. Porque es lo que Dios ordena. Pero cuando alguien tiene el valor, que a veces creo que me ha faltado a mí, de exigirnos lo que la Biblia enseña, ¿qué hacemos? Bye bye, adiós. Me voy a otro lugar donde me digan que estoy muy guapo y bien bonita, que Dios es mi sirviente y que cuando yo quiera me puedo ir a donde yo quiera. Y que cuando me digan que tengo compromisos, entonces ¿saben qué? ¿Tienen tele? Ahí se ven. No. Es mentira que si Jesús predicara en esta iglesia, la iglesia estaría llena y nadie se iría. Porque a Jesús se le fueron las multitudes. ¿Y saben por qué? Por la exigencia. Dura palabra de oír es esta. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto no es buen negocio porque, pues no, ¿cómo que le voy a dar al Señor lo que yo me gano? ¿Cómo que le voy a dar mi tiempo? ¿Cómo que le voy a dar mi esfuerzo? ¿Cómo que me tengo que consagrar a Él? Dijo entonces Jesús a los 12, pues ya que está abierta la puerta, aprovechen de una vez también ustedes. ¿Y qué respondió Pedro, hermanos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras que avientan. Hermano,
¿Cómo reaccionas a la predicación? ¿Cómo reaccionas a la palabra? A Jesús lo abandonó la gente, hermanos, decía yo hace rato. Aún al propio Señor Jesús, y lo digo con toda la reverencia posible, hermanos, se le fue la gente. Y se fue la gente porque la gente no quiere compromisos. Pero aquellos que quieren compromisos, preguntan, Señor, aunque tú mismo me digas que yo me vaya, yo no voy a ir, porque la vida no vale la pena sin ti. ¿Sí me explico? Así que la próxima vez que la palabra te confronte, la próxima vez que la palabra te diga que tienes obligaciones, que tenemos obligaciones como cristianos en la iglesia, en lugar de hacer tus maletas e irte a otro lugar, vi como Pedro, Señor, ¿a qué otro lugar me voy a ir? ¿En qué otro lugar voy a escuchar la palabra que se nos predica aquí, la buena doctrina, la enseñanza que tenemos? ¿En qué otro lugar voy a ser retado a ser un cristiano fiel, consagrado, santo, a perdonar a mis hermanos, a amarlos, a pasar por alto lo que muchas veces me ofenden o me lastiman? Porque somos humanos y muchas veces, hermanos, entre nosotros nos ofendemos, nos lastimamos o nos defraudamos tristemente, ¿o no? Sí, pero Señor, voy a pasar por esto, porque ¿a dónde iré? Ah, bueno, es que Jesús no tenía un problema que yo tengo hoy. Aquí en la esquina hay otra iglesia, en la otra hay otra iglesia, hay otra iglesia y otra iglesia. O sea que si tu mamá te regaña, te vas de la casa y le dices al vecino, oye, ¿quieres ser mi papá? Y si tu mamá te acaricia ahí donde te platiqué, vas con la de la vecina y le dices, oye, tú eres muy cariñosa, ¿no quieres que yo sea tu hijo? Hermanos, ¿a la familia se le abandona? Cuando tu familia se está dividiendo, se está destruyendo, dices, bye bye, ahí se ve. ¿Te preocupas y qué haces? Dice, mi familia está dividida. ¿Quién quiere una familia dividida, hermanos? ¿Quién está tranquilo en una familia dividida? Ay. ¿No harías lo imposible porque tu familia estuviera mejor, hermano? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la iglesia? Porque tu familia, hermano, y esto que estoy diciendo se está grabando, voy a decir algo con mucho respeto. Es más importante la familia en la fe que la familia en la carne. Porque cuando tú te mueras, tu familia en la carne se va a quedar. Pero cuando te mueras, vas a ir con la familia de la fe al cielo. Y los que hoy, de aquellos que tú estás oyendo hoy, les vas a ver la cara en la eternidad. No estoy diciendo que descuides a tu familia, porque Dios nunca nos ordena descuidar a la familia. ¿Sí queda claro? Estoy diciendo que si mi familia en la carne me mueve el corazón para preocuparme por ella, debería de ser capaz de dar la vida por mi familia en la fe. Y que si algún día pasa por mi mente siquiera la idea de abandonar la familia donde Dios me hizo crecer, o a lo mejor aquí nacer, o a lo mejor no naciste espiritualmente aquí, pero aquí te estás edificando de la palabra de Dios, es tu familia. Porque si un hijo se adopta, es su familia. A lo mejor nosotros adoptamos como iglesia porque creíste en otra iglesia, y aquí se te adoctrinó, se te enseñó, se te alimenta, entonces es tu familia. Pero aún así Jesús sigue diciéndote a ti y a mí, la puerta está abierta. Está muy abierta. Para entrar o para salir. Hermanos, lamentablemente cada vez sabemos más cristianos en el mundo, pero menos moral cristiana. Muchos cristianos viejos en Cristo nos estamos alejando de las iglesias porque las iglesias nos exigen. Pero quiero repetir una idea que dije hace rato: la vida sin Cristo no tiene sentido. La vida con Cristo vale la pena. Miraremos hacia adelante, hacia una vida mejor. La gente se admiraba de la palabra del Señor, Mateo 7:28, pero aún así, dije hace un momento, lo abandonaron. Hermanos, ¿cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Algunas son positivas, como lo acabamos de ver, algunas negativas. ¿Cuáles querría Dios que fueran las maneras de reaccionar nuestras? Que preguntemos a quién iremos. Que preguntemos qué haremos. O que si estamos cansados y cargados, permitamos que Él nos muestre que Él es poderoso gigante, pero nunca
burlándonos del predicador, considerando que él es un paladín. Que Dios los bendiga, hermanos.